www.audiomodulosunat.blogspot.com. Presenta, Audiomódulo. Antropología. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosunat.blogspot.com. Curso. Antropología. Autor. Julio Ernesto Rojas Mesa. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bogotá DC, semestre 2008. Y no dejamos de preguntarnos, una y otra vez, hasta que un puñado de tierra nos calla la boca. ¿Pero es eso una respuesta? Heinrich Heine Lazarus. 1854. Unidad 1. ¿Qué es el hombre? Capítulo 1. Una perspectiva desde la antropología filosófica. Nuestro objetivo en este capítulo descansará en comprender los principios nocionales, conceptuales y temáticos antropológicos desde las dimensiones filosóficas de lo humano, las cualidades inherentes a la constitución de lo humano, su esencia física y / o metafísica, su constitución corporal y / o espirituales, constituyen las preocupaciones de la antropología filosófica. En este capítulo iniciaremos el camino de nuestra conversación acerca del hombre, a partir de 5 temáticas. En la primera el hombre como problema, en la segunda la diversidad de saberes antropológicos, en la tercera presentaremos 3 fases históricas de interpretación de lo humano, en la cuarta el hombre como forma simbólica, y en la temática final la pregunta por el hombre como problema, la condición incompleta, deficitaria, imperfecta, insuficiente e inconclusa de la naturaleza humana, ha atravesado diagonalmente el pensamiento. La conciencia de ser un ente inacabado ha colocado las discusiones sobre la naturaleza humana en distintos matices. Sin embargo, han compartido el mismo tema de la problematicidad, mistérica o trascendental de la condición humana. Reseñemos los autores más importantes en su orden desde finales del siglo XX. Max Scheler, filósofo alemán, fue uno de los más importantes precursores de la antropología filosófica e insistente pensador de la condición humana. En su obra más importante, El puesto del hombre en el cosmos, argumentó que el intento por resolver la cuestión de qué es el hombre se encajaría en 3 líneas. Una de tradición griega definiendo al hombre a partir de la razón o filosófica, la segunda de raíz judeocristiana según la cual el hombre es creación de Dios a su imagen o teológica, y la última, que considera al hombre el pináculo más perfecto de la evolución orgánica o científica. Scheler critica el monismo de estas corrientes, todas pretenden definir al hombre a partir de un aspecto. Su reflexión, en cambio, pretende conciliar las visiones dichas sin negar ninguna. Se propone identificar la esencia de lo humano, para ello afirma que el hombre es esencialmente espíritu, un ser tensional, puesto que el espíritu diferencia radicalmente al hombre tanto de lo inorgánico como de lo orgánico. El espíritu es el principio cognoscitivo y no es evolutivo. Las plantas no tienen conciencia, los animales tienen conciencia, pero el hombre tiene autoconciencia. El concepto del hombre de Scheler lo analiza Farber en su ensayo Max Scheler on the Place of Man in the Cosmos. El problema de determinar el lugar especial del hombre requiere que el significado del hombre esté definido apropiadamente. Para Scheler, el término hombre no se debe utilizar para nombrar los caracteres especiales poseídos por los hombres como subgrupo de vertebrados y de mamíferos. Para Scheler, hay un nuevo principio que hace al hombre ser hombre, un principio opuesto a la vida en general, que no se puede reducir a la evolución natural de la vida. El término espíritu nombra este principio. Farber. 395, Plessner Helmut, un filósofo nacido a finales del siglo XX y muerto hace 2 décadas, definió al hombre como un ser en una posición excéntrica. Esto quiere decir que el hombre habita el límite entre el mundo de los organismos y el mundo construido por él, el mundo de la cultura. Mientras que el mundo del animal está atado a su aquí y ahora y orientado únicamente por las fuerzas de sus impulsos orgánicos, el hombre decide y / o puede tanto resistirse a ellos como fabricar un mundo autónomo más allá del cuerpo. Tal condición define tanto su libertad como su naturaleza particular. En suma, se orienta hacia sí mismo como el exterior de sí. Helmut Plessner en Beorlegui 1984. 29. Gelen Arnold, educado en el ambiente de Scheler, marcó sin embargo una posición distinta respecto a Plessner y a su maestro, ya que en su libro El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo, definió al hombre como un animal defectuoso cuya tutela individual es asumida por los aparatos institucionales, subsanando el faltante en su naturaleza. El hombre es un ser deficitario. Beorlegui. 32. Por último, podemos agrupar varios autores contemporáneos, entre ellos a Michel Foucault, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, en una concepción neocrítica de lo humano, cuyo carácter común es el redimensionamiento de lo humano, en discusión con las nociones de hombre de la modernidad. Foucault, 1985, afirma que el hombre es una forma de la práctica discursiva de la modernidad originado en el cruce de saberes de las ciencias humanas. Con ello propone la posibilidad de construcción de múltiples formas de humanidad no restringidas a la concepción de hombre de la cultura occidental europea desde el siglo XVIII. Lacan, desde su interpretación del psicoanálisis, defiende al sujeto en falta porque el sujeto completo, de la verdad, es sujeto sin falta, o sin deseo, con lo cual se designa la muerte, por lo tanto el sujeto es precisamente el deseo o incompletud radical.
Deleuze, Gilles 1987. 153. Define al sujeto como pliegue del afuera, con lo cual la interioridad es sola una extensión de la exterioridad, y comporta todas sus cualidades. No hay separación cuerpo-mente sino línea continua dinamizada por las fuerzas deseantes en el ser. Así, el ser humano es una subjetividad en construcción múltiple. Concluyamos entonces que en la temática del hombre como problema en la antropología filosófica pueden indicarse dos perspectivas de la condición del animal humano, una en la que la desvinculación con lo orgánico le otorga al hombre su carácter liberador y trascendente y otra donde su incompletud lo ajusta y ata a las estructuras de la cultura y sus instituciones. ¿Cuáles son los conceptos de hombre en Scheler, Plessner y Gehlen? ¿Qué significa espíritu para Scheler? Según los conceptos anteriores, reflexione y opine, ¿cuál es según usted la condición del hombre? Diversidad de saberes antropológicos. Ya vimos en la temática pasada que las diferentes interpretaciones del hombre encuadran en tres tradiciones como nos ilustra la figura número 3. Scheler fue quien estableció estos tres ámbitos de ideas en su recorrido por la historia del pensamiento occidental y así lo manifestaría en su obra, El puesto del hombre en el cosmos. Si se pregunta a un europeo culto lo que piensa al oír la palabra hombre, casi siempre empezarán a rivalizar en su cabeza tres círculos de ideas, totalmente inconciliables entre sí. Primero, el círculo de ideas de la tradición judeocristiana. Adán y Eva, la creación, el paraíso, la caída. Segundo, el círculo de ideas de la antigüedad clásica. Aquí la conciencia que el hombre tiene de sí mismo se elevó por primera vez en el mundo a un concepto de su posición singular mediante la tesis de que el hombre es hombre porque posee razón, logos, phronesis, ratio, mens, etc., donde logos significa tanto la palabra como la facultad de apresar el que de todas las cosas. Con esta concepción se enlaza estrechamente la doctrina de que el universo entero tiene por fondo una razón sobrehumana, de la cual participa el hombre y solo el hombre entre todos los seres. El tercer círculo de ideas es el círculo de las ideas forjadas por la ciencia moderna de la naturaleza y por la psicología genética y que se han hecho tradicionales también hace mucho tiempo. Según estas ideas, el hombre sería un producto final y muy tardío de la evolución del planeta Tierra, un ser que solo se distinguiría de sus precursores en el reino animal por el grado de complicación con que se combinarían en él energía y facultades que en sí ya existen en la naturaleza infrahumana. Esos tres círculos de ideas carecen entre sí de toda unidad. Poseemos, pues, una antropología científica, otra filosófica y otra teológica, que no se preocupan una de otra. Pero no poseemos una idea unitaria del hombre. Scheler. 8. Pues bien, las tres concepciones antropológicas planteadas se pueden resumir en sus características fundamentales. Concepción judeocristiana. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo antecedía a un estado paradisíaco hasta cometer una falta original por la cual es expulsado del Edén, lo cual hace su naturaleza dual. Su cuerpo aprisiona el alma, así el cuerpo es el lugar del mal y el alma de la pureza o el bien. Sin embargo, su condición de hijo de Dios le da el dominio sobre todo la naturaleza, y su pecado será redimido por el sacrificio de Jesucristo. Esta antropología revelada ocurre en la Edad Media y abarca desde San Agustín hasta Pascal. La concepción filosófica puede resumirse en las cualidades del pensamiento griego, ya que es allí donde la razón se convierte en el centro de la concepción de lo humano. Es Aristóteles quien define al hombre como un animal racional, pero enraiza sus antecedentes en la hermenéutica socrática. El hombre posee razón y tal atributo lo pone por encima de los animales, le da posibilidad de elegir su destino y de transformar el mundo con la técnica. En suma, para el pensamiento griego el logos, la razón, es la particularidad trascendental o de divinidad en lo humano, lo hace libre, autónomo y constructor de su ambiente. El enfoque científico naturalista del hombre enfatiza su condición de hombre que fabrica, que usa herramientas. Allí la teoría de Darwin marca una diferencia de grado del hombre con los demás organismos y no de naturaleza, es decir, el hombre es un producto evolutivo del desarrollo de los organismos y surgió desde la ameba pasando por todos los cambios según la selección natural, en intercambio con su medio ambiente. Su mente y cuerpo son elementos de la misma materia orgánica y su cerebro, por ende su mente solo, es el resultado del desarrollo de los sistemas nerviosos centrales, y su lenguaje es un conjunto de señales extensivas de estos. Aún así, el Homo faber es el puntal evolutivo de toda la selección natural. ¿Cuáles son las tres corrientes de definición de la humanidad según Scheler? ¿Qué características centrales tienen cada una de estas concepciones? ¿Cómo definiría usted la concepción actual del hombre? Teocentrismo, antropocentrismo y subjetividad. Como en la lección anterior abordamos la temática acerca de las corrientes de definición de lo humano, en el tema presente podemos abordar tres actitudes del hombre occidental para definir su lugar en el mundo, su posición espacial y qué substrato la sustenta.
Las fuerzas desconocidas, indescifrables en principio a merced de las cuales se hallan los humanos, los han llevado a establecer mojones a los cuales atar su existencia y así justificar su acción en el mundo aun cuando éste aparezca ignoto, peligroso o misterioso. En el transcurrir de su alianza con el ser mismo, el hombre ha pasado por sostener su existir en variados lugares. El medioevo presenció la profunda desconfianza del hombre en sus fuerzas, allí se obligó a ajustar sus amarras en el mundo metafísico expresado por Dios y la mítica judeocristiana. A esta actitud se le llama el teocentrismo. Luego el hombre del Renacimiento ganó confianza en sí mismo tanto que hizo el centro de sus concepciones, y en particular el hombre europeo se tomó como medida civilizatoria para todas las formas humanas. Una forma humana se tomó el mundo, se le llama antropocentrismo. Con los tiempos contemporáneos surgió la sospecha por aquella exaltación de la forma humana y en particular por sus propósitos de convertirse en forma dominante para convertir en figuras serviles a distintos grupos humanos. Surgió entonces una mirada sobre el sujeto denominada subjetividad. El teocentrismo, configuración sociocultural geocéntrica, vivida y practicada durante la Edad Media europea, consistió en la organización de toda la vida humana alrededor de Dios, bajo la premisa fundamental de que Dios era creador del universo, fuente de verdad y del bien. De tal modo que la vida social transcurre normada por las prácticas religiosas, peregrinaciones, romerías, los intercambios económicos se dan en los monasterios y santuarios, la guerra, práctica central de la Edad Media, adquiere significado en las cruzadas contra los sarracenos por liberar Tierra Santa para la cristiandad. El arte, la iconografía y la estética se alimentan de ese hieratismo religioso donde el cuerpo es lugar de tentación y pecado. También la concepción de la muerte suponía que ésta fuera un paso al seno del reino de Dios, o al infierno, y el paso por la tierra mero tránsito. El hombre medieval era un siervo de Dios y de sus funcionarios en la tierra. Según Foucault, hay un orden epistémico de interpretación en la Edad Media. La analogía, el orden se refleja escalarmente, como es abajo es arriba, como es el microcosmos es el macrocosmos. El antropocentrismo, en un resurgimiento de la automirada en el hombre occidental, modifica su modo de representación del mundo. No es la analogía sino la identidad y el reemplazo de las cosas por la representación. Sacrifica a Dios en la piedra de la cientificidad. La experimentación y la racionalización le otorgan al hombre bríos jamás antes pensados. En el camino de las nuevas ciencias, entre ellas las humanas, aparecen los pueblos de otros lugares y de otros tiempos. Se dibuja, en fin, la figura de la antropología para dar cuenta de esa experiencia de otros grupos humanos y sus organizaciones. La subjetividad. La demoledora crítica del postestructuralismo, Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, a los modos de representación del sujeto moderno, central, racional y organizado linealmente según una teoría de la historia humana, propuso una definición del sujeto no como una sustancia definida para siempre como un substrato trascendental previo a la cultura y a las vidas de los individuos, sino como una práctica o calidad de subjetividad. El individuo es una potencia en acción, no es un núcleo duro, es un ser en modificación continua con lo real, radicalmente situado socioculturalmente, un modo de ser pero sobre todo un modo de hacer. ¿Qué características se le atribuyen al teocentrismo, el antropocentrismo y la subjetividad? A su juicio, ¿cómo se ejemplificaría la subjetividad colombiana? El hombre como forma simbólica. Hemos recorrido algunos marcos fundamentales desde los cuales se ha interpretado a la humanidad. Ahora enfrentemos una perspectiva nueva, lo simbólico. ¿Qué es el hombre como forma simbólica? Cassirer en su ensayo Hoffman nos da una respuesta. La relación del hombre con su entorno natural le imprime una experiencia perceptual a través de los ojos, sus oídos, su piel, etc., pero resulta que esa información no se refleja en él de forma transparente, sino que es filtrada por su propia anatomofisiología y segundo por la manera de organizar y procesar esa información cognitivamente. Además, esos esquemas de organización y procesamiento de las impresiones no las realiza individualmente sino en compañía de sus semejantes, para finalmente producir una expresión de su experiencia, haciéndola lenguaje. El lenguaje es un mundo de símbolos, en ese mundo habita el hombre, no tiene otro modo. El hombre no puede vivir su vida sin expresarla. Expresar significa dar forma a lo sensible. Los varios modos de expresión poseen una especie de eternidad, pues sobreviven a la existencia efímera de cada cual. Ninguna esencia metafísica define al hombre. Solo su obra le distingue y caracteriza. Las actividades que le son propias conforman el círculo de humanidad. Las formas simbólicas determinan sectores de semejante figura: lenguaje, mito, religión, arte, historia, ciencia. Las formas simbólicas se hallan entrelazadas en y por el acto humano decisivo: convertir la impresión en expresión. Esta transformación mediante la cual lo sensible adquiere forma constituye un vínculo funcional no substancial entre los varios modos de expresión. Las formas tejen una red simbólica. El hombre no puede escapar de sí mismo. Vive en un universo simbólico. Solo conoce a través del símbolo. En lugar de tratar con las cosas, conversa consigo mismo. En tal horizonte el hombre no es un animal racional. Es un animal simbólico. Cassirer 1986. 49.
He aquí una mirada totalmente distinta de las que hemos trabajado hasta ahora. Sin embargo, esta corriente de la antropología filosófica marcará un derrotero para las antropologías contemporáneas, entre ellas la de Geertz, quien entiende las culturas como tramas complejas de significados urdidas y tejidas por sus miembros, red que a su vez da alojamiento a la colectividad y es recíprocamente reconstruida por ella. El hombre como forma simbólica también significa el que cada forma humana es resultante de su relación contextual, geográfica, cultural, histórica y social que constituyen una forma humana ni más o menos avanzada que otra, sino sencillamente diferente. ¿Qué es el hombre como forma simbólica? ¿Qué significa para el análisis de las comunidades? La pregunta por el hombre. Esta es la última temática de nuestro capítulo, una perspectiva desde la antropología filosófica. Retomemos, hemos indicado autores en el debate del hombre como problema, recordamos algunos saberes sobre el hombre, hemos rememorado los distintos centros de las concepciones del hombre, enfatizamos en la especial habitación simbólica del mundo humano. Ahora, al fin de este primer recorrido de nuestro camino por qué es el hombre, arribaremos al inicio antropológico de ese interrogante. ¿Quién lo formuló? ¿Cuáles fueron sus premisas? Es la temática de este momento en nuestra reflexión. A finales del siglo XVIII Kant se formuló 4 interrogantes, producto de toda su filosofía: ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué es el hombre? Was ist der Mensch? P. 334 Las palabras y las cosas. La teología, la cosmología, la psicología, y la antropología darían respectivamente las respuestas. Kant argumentó que la filosofía se dividía en teórica y práctica, se sostenía en que consideraba en 2 niveles la actitud humana, una trascendental y otra pragmática. La antropología estudiaría entonces en este nivel empírico o de las costumbres y la filosofía abordaría la parte trascendental, y ambas enlazan en la siguiente premisa de lo humano. ¿Cómo es posible la metafísica como disposición natural, naturanlage? Es decir, cómo surgen de la naturaleza de la razón humana universal las preguntas que la razón pura se plantea a sí misma y a las que su propia necesidad impulsa a responder lo mejor que puede. Y vid. 334. Se entiende entonces que la formulación kantiana da inicio a finales de 1700 la configuración de la antropología como saber del mundo de la vida, lo cotidiano de la humanidad. Con esto no se quiere decir que Kant haya sido el primero en utilizar el término antropología, pero sí el de impulsar una actitud sistemática de investigación por las costumbres de la humanidad. Estableció la premisa filosófica para la discusión en la modernidad sobre la naturaleza del hombre. Más tarde Foucault afirmaría en su libro Las palabras y las cosas que el hombre es una forma histórica del pensamiento como tantas otras, por lo tanto también desaparecerá como han desaparecido otras figuras de lo humano. Un debate de suma importancia para las interpretaciones hechas de lo humano, a partir de la crítica Foucaultiana, se pone en entredicho la antropología misma como ciencia, y se sospecha sobre la función que ha cumplido en el desarrollo mismo de los países. El rol de ese punto de vista ha sido político y ético, basado en las categorías eurocentristas de lo que se ha considerado el hombre como forma universal. Al respecto concluyó Foucault: podría decirse que el conocimiento del hombre, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, está siempre ligado, aun en su forma más indecisa, a la ética o la política. Más fundamentalmente, el pensamiento moderno avanza en esta dirección en la que lo otro del hombre debe convertirse en lo mismo que él. Foucault, M. 1968. 322. ¿Quién estableció la pregunta sobre el hombre en la modernidad? ¿Cuál es el argumento Foucaultiano respecto a la noción hombre? Capítulo 2. El hombre como ser biológico. Nuestro objetivo en este capítulo está orientado a exponer los argumentos antropológicos sobre la constitución humana desde el aspecto biológico. El animal humano viste su cuerpo, vela por sus muertos, pinta y baila para sus dioses. Pero también es un mamífero de sangre caliente cuya anatomofisiología es producto de milenios recorridos por los organismos vivos. Recorreremos las temáticas biológicas, en un itinerario por las relaciones biología-hombre, la evolución en general y en su interior la evolución humana, que puede significar la tecnología en la evolución, también un paradigma teórico llamado sociobiología, para contrastarlo con el punto de vista de la noción del cuerpo en la cultura. Finalizaremos con la discusión sobre la evolución de la evolución. Las anteriores son las 5 temáticas del recorrido por el hombre como ser biológico. La evolución. En el desarrollo del paradigma evolutivo que interesa resaltar aquí, abordaremos 2 perspectivas a tener en cuenta. 1. El lamarquismo y 2. El darwinismo. En el lamarquismo, primero, las especies no solamente cambian sino que también progresan indefectiblemente, ninguna especie tenía posibilidad de desaparecer. Se resalta además, una idea de evolución dirigida por una fuerza intangible y divina. Finalmente, pensaba que los rasgos adquiridos en una generación podían transmitirse en la siguiente generación. En muchas ocasiones se ha confundido el evolucionismo darwinista con esta perspectiva de Lamarck.
En el segundo enfoque, el darwinismo, la historia carece de propósito, por lo tanto, la evolución no tiene direccionalidades definidas, que el cielo me proteja de caer en el sinsentido de Lamarck sobre una tendencia al progreso, sobre adaptaciones impuestas por la lenta voluntad de los animales, Darwin, citado en Cooper. 1996, p. 20. En El origen de las especies, Darwin explicó los complejos dispositivos de la evolución biológica. Para resaltar: 1. Todo organismo presenta rasgos únicos. 2. Su supervivencia se asocia con la competencia, esta competencia se dirige a generar mecanismos de adaptación en su entorno. 3. Luego de cierto número de generaciones que acumulan cambios se puede producir un cambio radical que da origen a otra población radicalmente diferente. 4. Las variaciones en las especies son producto del azar y las presiones del entorno local. La evolución humana. El hombre no es un ser con órganos especializados para sobrevivir en la naturaleza tal y como se presentan en las demás especies animales. La vista de las águilas, las garras de los felinos, etc. Distintos autores, Gellem, Scheller, Plessner, han recogido elementos para defender la idea del hombre como un ser biológicamente deficitario, situación que muy probablemente desarrolló sus aspectos simbólicos y culturales como complementos para sobrevivir en la naturaleza. Dentro de las tendencias evolutivas en la línea de los homínidos, referidas por M. Cruzafont-Pairó, en Loritemena 1982, 112. Se pueden resaltar las siguientes. 1. Tendencia al bipedismo. 2. Desespecialización y ecumenismo específico. 3. Divorcio de pies y manos. 4. Disimetría de los hemisferios cerebrales y complementariedad manual. 5. Tabique nasal favoreciendo la visión en relieve. 6. Especialización sustentacular de los pies. 7. Nacimiento inmaduro y embriogénesis exclaustral. 8. Indispensabilidad de vida social. 9. Lenguaje articulado. 10. Conciencia reflexiva y poder de abstracción y conceptualización. Básicamente es importante mencionar tres aspectos fundamentales, desde esta perspectiva biológica, en los que el hombre sufrió un proceso de adaptación al escenario natural en general. En primer lugar, un efecto de bordes, generado por cambios ecológicos en la época de los primates. Dicho efecto de bordes provocó la desaparición de grandes extensiones de selva y propició grandes sabanas. Esta situación colocó a algunos homínidos a elegir entre quedarse en la selva y continuar con la vida arborícola o aventurarse en la sabana y explorar nuevos contextos ecosistémicos. A este fenómeno se le adjudican dos efectos provocados en nuestros antepasados. Primero, una sensación de temor y segundo, una inquietud por explorar. En segundo lugar, a la consecución de la alimentación se le adjudican diversos cambios en la estructura corporal de los homínidos. 1. La adaptación prensil, lo que permite que el hombre pueda agarrar con precisión diversos tipos de objetos, ello se debe entre otras cosas a la manera en que se encuentra ubicado el pulgar y por su longitud. 2. La adaptación del aparato masticador ocasionada por una dieta adaptada, situación que posibilitó un proceso de cerebralización. El hombre es un primate que tiene su dentadura en la mano, Loritemena 1982, 134. En tercer lugar, la necesidad de defensa, llevó a los homínidos a situaciones que generaron cambios en su estructura biológica, fundamentales para lo que conocemos en la actualidad como Homo sapiens. Esta relación con el entorno y otras especies se puede resumir en el término competencia, entendida como un proceso de enfrentamiento, defensa y disputas por espacios y recursos necesarios para la sobrevivencia. Se destacan dos aspectos centrales en dicho proceso. 1. La búsqueda de cavernas para vivir y 2. La utilización y fabricación de utensilios tanto para la defensa de otras especies como para el acceso a los recursos, alimentación, adecuación de sitios de habitación. En el desarrollo de la teoría social, tanto apologistas como detractores del enfoque evolucionista en la explicación de las especies y las sociedades, en su mayoría, el punto de referencia central continúa siendo Darwin. Citado por Cooper, Darwin planteara una relación muy íntima entre naturaleza y cultura que va a ser importantísimo en el debate actual entre sociobiólogos y culturalistas, alrededor de las causas en relación con la evolución humana. En su reconstrucción del proceso evolutivo humano, Darwin introdujo un efecto de retroalimentación entre cultura y naturaleza, sugiriendo que el desarrollo del cerebro hizo posible la invención del lenguaje y de las herramientas, lo que a su vez, alentó el desarrollo ulterior del cerebro. Cooper. 1996.
18. En la descripción anterior nos hemos concentrado en las caracterizaciones biológicas de la humanidad, pero es necesario que nos refiramos a una interpretación más antropológica, para ello abordemos el desarrollo de la interacción biología-cultura. Aunque nuestro sistema circulatorio, respiratorio y digestivo no ha cambiado mucho respecto de otros vertebrados, nuestra adaptabilidad biocultural sí define una diferencia radical con los demás organismos. La cultura es una fase más del desarrollo evolutivo. Desde hace millares de años el humano viene adaptándose al ambiente de distintas formas, comenzó a utilizar herramientas, cazó, recolectó y desarrolló la agricultura, adaptó los metales, inventó la escritura, organizó sociedades complejas pasando de los ambientes rurales a la construcción de ciudades y ahora se relaciona con un ambiente informacional materializado por sus tecnologías de intercambio y comunicación. Esta sucesión de ambientes carece de una distinción natural, artificial. La plataforma tecnológica hoy presenciada es de hecho la misma habilidad ya desarrollada por el Homo habilis, poseedor de capacidad para hablar. Al respecto afirma Mena. La posición bípeda va a conllevar, además de las modificaciones propias de la motricidad, una nueva apreciación, un cambio de percepción, del espacio y del tiempo, la elaboración de conceptos que a partir de un momento, dificilísimo de determinar, han podido permitir el aprendizaje en ausencia del objeto, crear un mundo de símbolos. Lorite, 1982. Tal mundo de símbolos enunciado por Mena es precisamente la arquitectura con la cual hoy el humano moderno ha fabricado su complejo mundo de habitación tecnológico, pero también es fundamental señalar un factor social para el desarrollo de ese potencial evolutivo del lenguaje, así lo señala Varela y Maturana. Lo que sí podemos decir es que los figura realizada por el autor con base en material web. Cambios de los homínidos tempranos que hicieron posible la aparición del lenguaje tienen que ver con su historia de animales sociales. Maturana, 1987. ¿Cuáles son los órdenes de evolución a que pertenece el hombre? ¿Qué factor influye en la aparición del lenguaje? ¿Cuáles son las características principales de los homínidos, la evolución y la tecnología? Esta temática la orientaremos a plantear otro aspecto de la biología humana, y es su relación con la tecnología, en especial desde la relación contemporánea del hombre y su inevitable ambiente tecnológico. El instrumento también plantea para el hombre una cuestión sobre su naturaleza. Las máquinas desde su aparición suscitaron para el hombre la inquietud de si lo reemplazarían, lo eliminarían o lo subordinarían. Bruce Maslich, en su libro The Fourth Discontinuity, nos propone que los humanos y las máquinas coevolucionan. En suma, nuestro futuro evolutivo involucra a los robots con inteligencia artificial como una especie más. Mi tesis ha sido que el hombre está en el umbral de romperse más allá de la discontinuidad entre sí y las máquinas. Por una parte, esto es porque el hombre ahora puede percibir su propia evolución como inextricablemente intertejida con el uso y desarrollo de las herramientas, de las cuales la máquina moderna es solamente la aparición más actual. No podemos pensar ningún desarrollo del hombre sin una máquina. Por otra parte, esto es porque el hombre de la modernidad percibe que los mismos conceptos científicos ayudan a explicar los funcionamientos de sí mismo y de sus máquinas, y que la evolución material de los bloques del edificio básico del hidrógeno, que giran en el helio de las estrellas distantes, fundiéndose entonces en núcleos de carbón y hierro al estallar en el espacio, dando lugar a nuestro sistema solar, continúan en la Tierra, en términos de los mismos átomos de carbón y sus patrones intrincados en la estructura de la vida orgánica. Y ahora en la arquitectura de nuestra máquina de pensamiento. Maslich, 1967. 14. El argumento central del libro La Cuarta Discontinuidad se sostiene en la afirmación de Freud sobre las tres heridas a las concepciones del ego humano: la primera con Copérnico al destruir el geocentrismo, la segunda de Darwin al acabar nuestra filiación divina y emparentarnos con los monos, y la causada por él con el descubrimiento de la actividad inconsciente en nuestra mente. Maslich las llama discontinuidades, y estaríamos en presencia de la cuarta con esta nueva fase evolutiva de las máquinas, consistente en un desarrollo de la inteligencia tecnológica. Más allá de la certeza o no de los planteamientos de Maslich, sí nos indica un aspecto fundamental de la naturaleza humana: su relación con la herramienta. Muestra cómo inicia este proceso con la imagen del animal máquina con Descartes. En esta época el cuerpo era un aparato de relojería. Describe también la aparición de las máquinas lógicas de calcular en el siglo X, que darían origen a los softwares y computadores contemporáneos, y expone, citando a Sherry Turkle, cómo efectivamente los contemporáneos habitamos un ambiente tecnológico y podemos construir segundas identidades en nuestros aparatos de computación. Al respecto dice Turkle: venimos a vernos de manera diferente cuando capturamos nuestras imágenes en el espejo de la máquina. Hasta hace una década, cuando primero llamé la computadora un segundo sí mismo, estas relaciones que transformaban la identidad eran lo más frecuentemente posible uno a uno. Solamente una persona con una máquina.
Ahora una rápida ampliación del sistema de redes, conocido colectivamente como el Internet, liga millones de personas juntas en nuevos espacios que están cambiando la manera que pensamos, la naturaleza de nuestra sexualidad, la forma de nuestras comunidades, nuestras mismas identidades. En el ciberespacio, nosotros aprendemos a vivir en mundos virtuales. Turkle, 1999. 643, tenemos en conclusión dos aspectos centrales de la dimensión humana en su relación con la tecnología. El primero, su desarrollo de artefactos cada vez más independientes de sus creadores, y segundo, la proyección inevitable de nuestra conciencia en ellos, de manera que las máquinas surgidas con la revolución industrial son quizá el siguiente estadio evolutivo de la humanidad con nuevo ambiente de adaptación que se llama ahora el ciberespacio, una fase más de la biología humana. ¿Cuáles son las 4 discontinuidades según Maslisch? ¿En qué consiste la cuarta discontinuidad? ¿Cómo ha cambiado la relación con el computador? La sociobiología. En esta temática conoceremos los argumentos de la sociobiología, que ha contribuido en gran medida a formular la cuestión sobre la naturaleza humana y sus orígenes. La sociobiología, surgida en el cruce de las ciencias sociales con la biología y la etología, además los desarrollos científicos de la originados desde la genética posibilitaron su fortalecimiento. Su propósito es explicar las bases biológicas del comportamiento humano, de modo que en su programa le asiste encontrar la genética de la cultura, cuáles son los núcleos de programación biológica de las emociones como el amor, la agresión, el comportamiento solidario y el sexo. Sin embargo, la sociobiología enclava sus orígenes ya en las concepciones organicistas del siglo XX en Europa. En aquella época, autores como Herbert Spencer en su Darwinismo social sostenían la teoría de que la sociedad era un sistema análogo a un organismo vivo, leyes de los organismos como la diferenciación de funciones para cada órgano, o su integración y desarrollo en organismos más complejos eran la metáfora de las sociedades en el siglo XX. El crecimiento de un gran negocio no es más que una forma de la supervivencia de los más aptos, solo sacrificando a los capullos tempranos que crecen a su alrededor se consigue la rosa llamada American Beauty, con un esplendor y una fragancia que regocija a quien la contempla. Esto no es ninguna mala tendencia dentro del mundo de los negocios. Se trata simplemente de la acción de las leyes de la naturaleza y de Dios. John D. Rockefeller, en Against Sociobiology, 1975, así, el zoólogo Edward Wilson en el siglo XX funda la sociobiología, son base en sus estudios sobre la conducta animal, el término lo usó en su libro The New Synthesis en 1975. Sus análisis del altruismo en los organismos le permitía concluir una relación entre adaptación ambiental y cambio genético adaptativo. La sociobiología provee argumentos para relacionar la inteligencia con la genética, su premisa se funda en una interacción compleja entre individuos, medio social y ambiente natural que seleccionaría al cabo la genética adecuada para organismos mejor adaptados. Aunque es una disciplina con orígenes biológicos, su saber entrecruza a la antropología, la etología, la sociología y la genética. Sin embargo, a pesar de sus éxitos explicativos, la sociobiología ha sido fuertemente atacada desde las ciencias sociales, critican sus nexos ideológicos con nociones de determinismos genéticos de raza y justificaciones de la desigualdad y el autoritarismo con base en el argumento altruista, o la excusa de las formas competitivas del capitalismo. A todo ello, antropólogos como Barrow sostienen que la cultura y la biología están enlazados pero son desarrollos distintos. Porque la evolución biológica y cultural están ligadas pero son procesos conceptualmente distintos, la sociobiología se aplica más fácilmente a la evolución de la capacidad cultural que al comportamiento cultural contemporáneo. Podemos aplicarla al comportamiento humano. La aplicabilidad de la biología evolutiva a cada especie es indiscutida. Como demandamos que es inaplicable a nuestra propia especie, al igual que Salins 1976, sin acampar fuera con los creacionistas contraevolutivos para los cuales el hombre y la bestia deben ser separados por siempre por la carencia de un alma. Se destacan los lapsos ocasionales de nada budista de los sociobiologistas, los que reducirían la nueva biología evolutiva no más que un resurgimiento de la pseudobiología oscura de los nazis o la influencia del capitalismo en pensamiento biológico. Esa sociobiología se ata necesariamente a las ideas anticuadas de la determinación genética rígida del comportamiento. El poder de la sociobiología se debe aplicar a nuestra especie, pero cuidadosamente aplicado. Los dos principales problemas implican la incertidumbre de la predicción sociobiológica y la unicidad de la adaptación ecológica hominida, Barrow 1978. 5. ¿En qué consiste la sociobiología? ¿Cuáles son las críticas a que es sometida?
El cuerpo en la cultura. El cuerpo es el concepto biológico concreto de nuestra naturaleza humana. Cuando pensamos en el cuerpo consideramos un conjunto de órganos estructurados por sistema de funciones respiratorias, circulatorias, nerviosas, etc. Referirse a la biología humana significa entonces orientarse al soporte vivo de nuestras ideas. En tanto, la sociobiología conceptúa el cuerpo como una estructura sobre la cual se articulan las reglas epigenéticas del comportamiento, donde se integran el ego y las relaciones sociales. La dirección constructivista del análisis cultural consideran al cuerpo un elemento de la cultura y no una cosa biológica. El cuerpo es modulado de acuerdo a las interpretaciones de cada contexto cultural, de modo que la existencia biológica es solo el relato de una de las tantas culturas existentes en la humanidad. La biología no está fuera o precedente a la cultura, está al interior de ella. En todo caso, la entrada del cuerpo en las preguntas que han ocupado a las humanidades desde que inauguraron su pregunta por la condición de la humanidad es reciente. Las ciencias sociales herederas de una división anatómica entre cuerpo y mente configurada por dualidad cartesiana, casi siempre dejó el tema del cuerpo a la biología. No obstante, el tema del cuerpo resurgió en concepciones como la Foucaultiana, la cual en búsqueda de la relación saber-poder se encontró con el cuerpo en el campo de lisa de las prácticas que ligaban al poder con el saber. También autores como Mary Douglas conciben al cuerpo como una entidad simbólica mediadora de los códigos de la cultura. Los cuerpos humanos están ordenados, taxonomizados y clasificados de acuerdo a los valores negativos o positivos de los mundos simbólicos de cada sociedad. La manera como el cuerpo físico es apreciado está configurado por el cuerpo social, una circularidad constante entre las categorías de significación del cuerpo social y las maneras como es experimentado el cuerpo individual. 1973. En los estudios de Bourdieu, por ejemplo, el cuerpo es portador de la clase social. Todo individuo está estructurado en los espacios sociales denominados campos. En estos los cuerpos son modulados a través de los capitales simbólicos de las clases sociales transmitidos en los procesos de socialización desde la primera infancia. 1984. Lo fundamental para retener en esta perspectiva constructivista para el modo biológico del hombre es que allí se niega cualquier posibilidad de percibir la naturaleza biológica humana por fuera de la cultura. Su argumento es sencillo pero muy fuerte, y es que el hombre no puede salir de su cultura para ver lo que hay detrás de ella, puesto que su mundo es cultural, no tiene modo de desprenderse de ella sin desprenderse de sí mismo. Es un poco como la muerte: para saber de su mundo debemos morirnos, pero muertos no podemos saber de ella. Para saber del mundo más allá de la cultura debemos abandonar el saber de la cultura, pero si lo abandonamos, ¿cómo podemos saber? ¿Qué piensa el constructivismo acerca del cuerpo? Los cuerpos son fabricaciones de la historia social. La evolución de la evolución. En la última parada de este recorrido por los aspectos de la naturaleza humana desde las dimensiones y puntos de vista biológicos, recogeremos el eje central del debate biología-humanidad. La teoría de la evolución es un sostén vigoroso de la mirada científica sobre el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, el tema de cuánto influye la biología en la cultura humana, incluso si puede argumentarse su determinación, es un debate que enfrenta a biologicistas contra culturalistas. Veamos algunos puntos importantes de ese debate. Puntos biologicistas. 1. Existen grupos humanos genéticamente puros o sin mezcla, por lo tanto puede sostenerse la superioridad de unos sobre otros en función de su procedencia racial. 2. La inteligencia es una herencia transmitida genéticamente. 3. Las estructuras sociales son inevitablemente desiguales por una condición de la biología humana. 4. Las diferencias hombre-mujer están genéticamente ordenadas. Puntos culturalistas. 1. El concepto raza carece de significación científica. Solo el 8% de toda la variación genética humana es interregional, el 85% de la variación sucede al interior de las poblaciones, por ende no hay razas puras, las poblaciones son construcciones culturales o etnias. 2. Los caracteres adquiridos no se transmiten genéticamente de generación a generación, la inteligencia es un producto cultural y depende de factores ambientales. 3. La desigualdad es la expresión de la forma de pensar de un grupo social de acuerdo a los criterios de valor de su ordenamiento cultural. 4. Las diferencias de género son el resultado de categorías socializadas y depende de cada comunidad. Association American Anthropological, 1998. Adam Cooper, antropólogo británico, reseña la discusión en Hechos en Primate, el primate elegido, donde en suma, las posiciones del debate se resumen en dos argumentos enfrentados. En una esquina, la genética es la base material para el comportamiento de la humanidad y por lo tanto las humanidades son una rama de la biología. Y en la otra, todo relato de la historia humana es un mito creado por culturas puntuales en circunstancias concretas.
La posición biológica argumenta que hay una naturaleza humana universal, genéticamente transmitida, compartida en gran parte con otros primates, y con ventajas evolutivas probadas. La cultura humana es justo una versión más sofisticada de la cultura del chimpancé. Sigue el grano de nuestras necesidades e instintos biológicos. Los seres humanos usan su cultura ligeramente. Sus opositores enfatizan a la adaptabilidad humana, las grandes diferencias en costumbres e instituciones entre las comunidades, la trayectoria autónoma del patrimonio cultural. Nos recuerdan que porque sabemos algo sobre nosotros mismos, podemos también pensar cambiar nuestras maneras. Esa puede incluso ser la medida más verdadera de nuestra unicidad. Adam, 1994. 6. Sin embargo, argumenta Cooper, una tercera argumentación reconcilia las dos posiciones, e insiste en afirmar la co-construcción de la naturaleza humana desde las orillas biológicas en interacción con los ambientes socioculturales. También señala como por ejemplo la teoría de Darwin fue resultado de sus lecturas de teóricos sociales como Spencer, Malthus, de donde tomó las ideas de competición y poblaciones, y encara las connotaciones políticas de la discusión. ¿Qué argumentos se dan en el debate biología-cultura? ¿Qué puntos centrales en la discusión señala Cooper? Como ejercicio de trabajo colaborativo, imagínense y describan la transformación evolutiva de un feto en el vientre materno, cómo puede evolucionar hasta poder crecer, adquirir pensamientos que juzgamos inteligentes, y hacer. Capítulo 3. El hombre y la cultura. Nuestro objetivo en este último capítulo de la unidad que es el hombre, se orientará a describir y exponer el ser del hombre desde la cultura, fenómeno central de la problemática humana en el saber antropológico. Los componentes culturales de la naturaleza humana, lo hemos sugerido en los temas anteriores, están inextricablemente ligados al ser del hombre. Nuestra especie inicia en la corriente de la vida un atributo identificable por dominante, ha creado un lugar simbólico, es decir un mundo donde los recursos materiales son insumo para encarnar las imágenes de su mundo mental, el mundo de los humanos es el mundo de los símbolos, el mundo de la cultura, un artefacto fabricado por ellos, que a su vez les fabrica, veamos el carácter paradójico, de mutua implicación entre la comunidad humana y la cultura, comenzaremos por el mito y el rito, pensaremos cómo se construye el otro en la cultura, pasaremos por las teorías de la cultura, aprenderemos de la etnografía, y llegaremos a las técnicas etnográficas usadas por los profesionales de la antropología. Mito y rito, formas de explicación del mundo. Los mitos y los ritos han interpretados de distintas formas a lo largo de la antropología. Su conceptualización ha devenido desde un carácter precientífico, prelógico, y fantasioso, con funciones de control-conservación del orden primitivo de los grupos humanos, hasta quienes lo han conceptuado como fundamento esencial de todas las culturas humanas, incluyendo las europeas, dinámico, estructurante y siempre actualizable. Las viejas escuelas funcionalistas, como su nombre lo indica, buscaban las funciones que posibilitaban el orden del sistema social. En una analogía con las ciencias físicas, las culturas eran sistemas de equilibrio. Los mitos y ritos cumplían para las culturas la función de mantener el orden del sistema. The myth serves to spur obedience to the rules, customs, and institutions of society, como aseguraba Malinowski en su libro Myth and Primitive Psychology en 1926. Aquellas interpretaciones presumían también que los mitos y ritos pertenecían a las culturas primitivas, pues el ambiente evolucionista de la época organizaba a los grupos humanos desde las formas primitivas carentes de razón y civilización hasta las sociedades modernas cuyo orden tenía como eje la razón y la ciencia. Pero el tema del mito y el rito es más complejo, se relaciona al nivel óntico con la experiencia humana de lo sagrado, Eliade M. 1969, el misterio o lo inefable. A nivel existencial con las fuerzas fundamentales de la subjetividad humana o su convicción de lo real, el espacio-tiempo. Y a nivel social con los tejidos de intercambio y sustento comunitario que organizan y hacen razonable la vida. Mircea Eliade nos hace una exposición del mito y el ritual, como si estos fueran una máquina del tiempo. El mito accede a través del rito a los orígenes del mundo, de tal manera que éste es reorganizado constantemente de las imágenes arquetípicas que mito contiene. Personalmente, la definición que me parece menos imperfecta, por ser la más amplia, es la siguiente. El mito cuenta una historia sagrada. Relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento. Una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente.
Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los comienzos. Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad, o simplemente la sobrenaturalidad, de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado, o de lo sobrenatural, en el mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún, el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales. Eliade M. 1963. 7. En suma, el mito es discurso primordial pero discurso vivo, es imagen fundamental, la palabra es su medio pero no es la palabra, ofrece una ordenación fundamental de la realidad humana ni superior ni inferior a la racionalidad. Dutch, 1998, el rito es su práctica, su puesta en juego, su repetición arcana en el mundo vivencial o de la hora, su espacio-tiempo es circular, se incurva sobre sí mismo. ¿Qué es el mito según Eliade? ¿Qué es el rito? ¿Cómo se interpretaba tradicionalmente el mito? Construcción del otro desde la cultura. El otro, el extranjero, le llamaba el sociólogo Alfred Schutz. Para toda comunidad la experiencia de tanto lo otro como del otro es un acontecimiento al interior de su orden diario. Pero también se relaciona con lo cercano y lo lejano, tanto en el tiempo como en el espacio, con lo que somos y lo que no somos, o lo que podríamos ser, el límite o el umbral de lo radicalmente no nosotros y nuestra identidad. La antropología, arguye Mark Auge, surgió entre lo cercano y el afuera. La etnología en el siglo XIX quedó perpleja ante la copiosidad de mundos humanos pero de otros lugares simbólicos. Paradójicamente, el llamado colonialismo antropológico hizo surgir a las diferencias a montón en la imagen de humanidad que tenía Occidente. La antropología es el intento por saber del otro, así lo reseña Tierney en su artículo de Anthropology of the Other in the Age of Supermodernity. La antropología mira the other in the present, Auge Onuki Tierney, 1996, en contraste con la historia que lo trata en el pasado, al otro y la identidad que surge por oposición en quien mira la cultura. Con Clifford Geertz, la manera como las culturas construyen el otro encontró una argumentación sostenida en las culturas como sistemas simbólicos o tramas de significación entrelazadas y materializadas en cada contexto. Así el antropólogo encuentra en las culturas textos para leer pero a su vez que requiere involucrarse en la cultura para leerla. Su lectura es una interpretación, por lo tanto una escritura de la cultura. Entonces, más que una descripción objetiva de las formas de una cultura, lo que se da entre antropólogo y grupos sociales es la revelación de una diferencia entre otros recíprocos, con símbolos clave de interpretación proporcionados por sus propias culturas. Hoy día, todos somos nativos, y cualquiera que no se halle muy próximo a nosotros es un exótico. Lo que en una época parecía ser una cuestión de averiguar si los salvajes podían distinguir el hecho de la fantasía, ahora parece ser una cuestión de averiguar cómo los otros, a través del mar o al final del pasillo, organizan su mundo significativo. Verse como otros nos ven puede ser revelador. Ver a otros como compartiendo su naturaleza con nosotros es una gran muestra de honestidad. Pero lo más difícil de lograr es vernos a nosotros entre los otros, como un ejemplo local de las formas que la vida humana ha tomado localmente, un caso entre los casos, un mundo entre los mundos, esa medida de la mente, sin la cual la objetividad viene a ser autocongratulación y falsa tolerancia. Geertz, 1983. 16. En suma, el mundo contemporáneo es un mundo donde una persona o comunidad es un otro entre otros, por ello mismo todo conocimiento es local, no hay una verdad universal de lo humano, y la construcción del otro en la cultura es precisamente el mecanismo operatorio mediante el cual un grupo o individuo le es posible saber. El conocimiento surge en la frontera de la cultura, donde se encuentra con lo distinto. El espíritu universal humano no sería más que un provincianismo, pues el saber de sí mismo solo surge en el encuentro con el saber del diferente. ¿Qué significado tiene para la antropología el saber del otro? ¿Cuál es la forma característica del saber antropológico? ¿Qué significado tiene la construcción del otro para una cultura? La historia de las teorías de la cultura. La cultura ha tenido teorías variadas para dar cuenta de su funcionamiento, lo que significa y los elementos que la componen. Hacer una genealogía exhaustiva de los modelos de explicación de la cultura es una tarea que excede esta lección, pero haremos una génesis en tres corrientes en donde se agrupan la mayoría de antropología e indicaremos cronológicamente los autores más destacados de la antropología localizándolos en cada escuela. Como ya hemos visto en las anteriores temáticas, las concepciones acerca de la naturaleza humana han oscilado entre su naturaleza orgánica cultural o complementada por ambas, pues la historia de las teorías de la cultura reflejan esa discusión. La fundamental, una oposición entre naturaleza y cultura.
La antropología del siglo X extendió las líneas básicas de las escuelas antropológicas que hoy en día continúan en debate con múltiples matices. Hizo equivalentes la cultura y la civilización, la imagen de una naturaleza humana universal cuya representante modélica era la sociedad europea, llevó a clasificar a los grupos humanos de acuerdo a estadios desde el orden primitivo hasta el orden civilizado. La cultura fue entendida como perfeccionamiento tanto como progreso espiritual de los pueblos y los individuos. Sin embargo, aunque esta fue la imagen reinante, no impidió el surgimiento de otros modelos. Veamos tres de los modos generales de ver la cultura. 1. Los evolucionistas como Taylor sostenían que la cultura era un conjunto de hábitos, instrumentos, y formas del pensamiento humano que respondían a pautas de desarrollo observables. La cultura es susceptible de estudiar como un objeto, así como se caracterizaba a las especies biológicas para ser taxonomizadas. Estudiarlas era buscar las leyes de su funcionamiento y desarrollo y ordenarlas de la menos a la más civilizada. 2. Los culturalistas como Boas o como Weber ya empezaron a pluralizar la palabra cultura. También llamado relativismo cultural, esta teoría arguye que las culturas dependen del espacio geográfico y tiempo histórico en la cual surge y los criterios para comprenderlas solo pueden darse una vez se haya realizado una documentación etnográfica suficiente. Pero su premisa consiste en que las culturas son sistemas sobrebiológicos y antes que describirlas se debe comprender el conjunto de sus significados. 3. Los estructural funcionalistas como Malinowski consideraron que la cultura era un sistema funcional ordenado, por lo tanto la cuestión residía en determinar qué función cumplía cada estructura al interior de ese sistema cultural. Las instituciones al interior de la cultura cumplían entonces la misión de conservar el orden, y los individuos son tutelados por ese sistema de valores y normas ajeno a ellos. En esta corriente se puede incluir Radcliffe Brown, Pritchard, y a los sociólogos Parsons y Durkheim. Levi Strauss representó un espacio independiente de los estructuralismos toda vez que fundó su trabajo teórico en el lingüista estructuralista Saussure y a partir de allí construyó su teoría sobre las estructuras elementales de las culturas. Citadas estas tres líneas de la explicación de las culturas, podemos acercarnos a los matices contemporáneos. El relativismo cultural da vida a la antropología simbólica defendida por Clifford Geertz, quien plantea que las culturas son redes de significación contextuales y compuestas por conjuntos de símbolos que medían la relación de la comunidad cultural con su entorno. Esta perspectiva promueve una mirada semiótica de la cultura, o como textos legibles a partir de los sistemas de signos que la componen. De las corrientes evolucionistas surge el materialismo cultural. Marx fue una especie evolucionista representado por Marvin Harris, cuya explicación de la cultura se funda en las condiciones de infraestructura tecnológica, económica, modos de producción históricos, y determinaciones geográficas de un grupo social, aunque incluir en la perspectiva marxista en las culturas serían aparatos ideológicos mediante las cuales se reproduce la desigualdad social. También las formas neoevolucionistas ligadas a explicaciones naturalistas de la ecología y la sociobiología son parte de aquella corriente. En general, las teorías de la cultura han compartido la necesidad de listar en dos grupos los elementos de una cultura, los concretos y los simbólicos. En los primeros estarían los hábitos, instrumentos, vestidos, vivienda, geografía y productos, y en los simbólicos, el arte, lenguaje, religión, esferas analíticamente diferenciadas pero prácticamente mezcladas dentro de los grupos humanos. ¿Qué corrientes antropológicas pueden esquematizarse? ¿Cómo se articulan las corrientes aquí mencionadas con las perspectivas sobre la naturaleza humana? La etnografía. La metodología etnográfica es un método fundamental en la antropología simbólica. En los principios de la antropología, la etnografía estaba separada, recluida al trabajo práctico de los viajeros quienes describían los pueblos. Literalmente escritura de los pueblos, la etnografía se fue integrando al trabajo antropológico mismo y pasó de una sencilla técnica de recolección de información a ser el eje central de la práctica antropológica. Incluso se formula una nueva ciencia basada en las concepciones de la etnografía llamada etnología. Atkinson es quien nos plantea una descripción más detallada de lo que es la etnografía. ¿Qué es la etnografía? En los últimos años, entre los investigadores de varios campos ha crecido el interés, tanto teórico como práctico, por la etnografía. En gran medida, ello se debe a la desilusión provocada por los métodos cuantitativos, métodos que han detentado durante mucho tiempo una posición dominante en la mayor parte de las ciencias sociales. De todas formas, es propio de la naturaleza de los movimientos de oposición que su cohesión sea más negativa que positiva. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que es a lo que hay que oponerse, pero hay menos acuerdo en la concepción de alternativas.
Así, a lo largo de los numerosos campos en que ha sido propuesta la etnografía, o a veces algo parecido a ella, podemos encontrar diferencias considerables en cuanto a las prescripciones y a la propia práctica. Existe desacuerdo sobre si la característica distintiva de la etnografía es el registro del conocimiento cultural, Spradley, 1980, la investigación detallada de patrones de interacción social, Gumpers, 1981, o el análisis holístico de sociedades, Lutz, 1981. Algunas veces la etnografía se define como esencialmente descriptiva, otras veces como una forma de registrar narrativas orales, Walker, 1981. Como contraste, solo ocasionalmente se pone énfasis en el desarrollo y verificación de teorías, Glasser y Strauss, 1967. Denzin, 1978. Para nosotros, la etnografía, o su término cognado, observación participante, simplemente es un método de investigación social, aunque sea de un tipo poco común puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. El etnógrafo, o la etnógrafa, participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas. O sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar. Atkinson, 1995. 2. O en los términos de Geertz, la etnografía es descripción densa. Lo que en realidad encara el etnógrafo, salvo cuando está entregado la más automática de las rutinas, que es la recolección de datos, es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después. Y esto ocurre hasta en los niveles de trabajo más vulgares y rutinarios de su actividad. Entrevistar a informantes, observar ritos, elicitar términos de parentesco, establecer límites de propiedad, hacer censo de casas, escribir su diario. Hacer etnografía es como tratar de leer, en el sentido de interpretar un texto, un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada. En síntesis, la etnografía es una metodología central para la antropología, es fundamentalmente un método con el cual se realiza una práctica descriptiva y comprensiva de la observación y descripción de los grupos sociales. ¿Qué es la etnografía según Atkinson? ¿Cómo actúa un etnógrafo según Atkinson? Las técnicas etnográficas. Como vimos en la etapa anterior, la etnografía es la posición conceptual de la perspectiva antropológica acerca de la reflexión sobre los grupos humanos, pero también es una práctica de recolección y consecución de los datos. Para el etnógrafo las estrategias de realización de su etnografía son variadas, señalemos la estrategia básica usada en el trabajo de campo y técnicas básicas para la realización de una etnografía. Estrategias. Observación participante. El propósito de la observación participante es involucrarse en el universo cultural de un grupo para distinguir sus particularidades en el ejercicio de aprender de ellas. Atkinson, 1995 p13, tiene dos momentos complementarios, el primero el convivir con el grupo participando de sus actividades, reír, jugar, trabajar con el grupo, y segundo el momento de escritura de la experiencia diaria, por ello es un doble rol, el de participante y el de observador. Un ejemplo de este modo de investigación es la historia doble de la costa, Borda, 1984. Observación no participante. La no participación es una estrategia en la etnografía, consiste en mantener una distancia prudente entre el grupo cultural a describir y quien investiga. Ello supone poco después de haberme instalado en Omaracán empecé a tomar parte, de alguna manera, en la vida del poblado, a esperar con impaciencia los acontecimientos importantes, o las festividades, a tomarme interés personal por los chismes y por el desenvolvimiento de los pequeños incidentes pueblerinos. Cada mañana al despertar, el día se me presentaba más o menos como para un indígena, las peleas, las bromas, las escenas familiares, los sucesos en general triviales y a veces dramáticos, pero siempre significativos. Formaban parte de la atmósfera de mi vida diaria tanto como de la suya. Más avanzado el día, cualquier cosa que sucediese me cogía cerca y no había ninguna posibilidad de que nada escapara a mi atención. Malinowski, 1961 p. 25. Una no exposición a la influencia de los pareceres y prácticas del grupo cultural de modo que el investigador pueda registrar de manera objetiva el acontecer de la vida del grupo. El ejemplo clásico de esta forma de investigación es el trabajo de Malinowski, Los Argonautas del Pacífico, técnicas. Diario de campo.
Es básicamente el lugar de registro de los datos obtenidos por el investigador en su trabajo de campo. Este diario se divide habitualmente en dos temas: el primero, la información objetiva del investigador, datos, relaciones y conjeturas, y segundo, las impresiones subjetivas del investigador, sensaciones, opiniones, emociones. Habitualmente se establece una guía de observación con base en descriptores temáticos basados en los propósitos de investigación. Se anota la hora, el lugar y la situación. Guber, 2001. Entrevista. Se realiza de varias formas que oscilan entre lo formal y lo informal, donde la regla es la buena comunicación. Sicourel, 1973, en Guber, 2001, p. 18. La entrevista estructurada es un cuestionario de preguntas cerradas donde se obtiene información básica o cuantitativa de la comunidad. La entrevista semiestructurada es un cuestionario de preguntas abiertas. La entrevista abierta dirigida es una conversación con tópicos preestablecidos para preguntar sin formulario y con audiograbadora, y la entrevista abierta no dirigida consistente en conversar sin temas a priori, dejando que el ritmo de la charla active cada intercambio verbal. También se registra con audio o videograbadora. Como vemos, las técnicas etnográficas están organizadas según su grado de flexibilidad para la recolección de los datos que deseemos registrar. Interacciones, comportamientos, gestos, enunciados, etc. Sin embargo, sin olvidar la discusión que ha atravesado esta unidad, la pregunta ¿por qué es el hombre? Las técnicas etnográficas son los instrumentos prácticos como la antropología ha obtenido la información de las comunidades, pueblos o etnias para dar cuenta de ese interrogante fundamental. De modo que sea posible, en ese mirarnos a través de los otros como nosotros, proponer una respuesta acerca de la naturaleza humana. ¿Qué es la observación participante? ¿Cómo se divide un diario de campo? Como ejercicio, el estudiante escogerá una situación social de una cotidianidad para él desconocida y hará un registro contextual